Navidad no sea tan bonita ni feliz. Vamos a conversar en los próximos minutos, Chantal. Así es, y aportando un poquito a lo que dices, también las personas que están de viaje, trabajando, alejados de su familia, se encuentran solos. Para ello vamos a conversar con un especialista, Miguel Vallejos Flores, psicoterapeuta, investigador y docente universitario. ¿Cómo afrontar la depresión en Navidad, en festividades de fin de año, en Año Nuevo? Vamos a hablar con él. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ti, Miguel. Exitosa por dar este espacio para poder conversar sobre algo importante, ¿no? Que es la depresión y las emociones que estamos viviendo ya más de 2 años con este tema de la pandemia. Y como decían ustedes, definitivamente nos ha generado todo un conjunto de emociones que hasta ahora un buen grupo, ¿no? Un buen grupo de familiares, estamos hablando más o menos 1 millón de personas, 1 millón de familias, que definitivamente alguien faltó en la mesa en esta Navidad, ¿no? Entonces, todo eso implica pues un conjunto de emociones negativas que muchas veces está relacionada con uno de los problemas a nivel mundial, que es la depresión. La depresión es uno de los grandes problemas de la humanidad. Por lo menos 40 personas de 100 estarían padeciendo del problema de depresión. Es el primer problema de salud mental, es el primer problema psicológico que estamos afrontando, y que en esta época de pandemia esto creo que se está incrementando más porque nos hemos aislado, hemos perdido relaciones presenciales, estamos constantemente con incertidumbre, se ha perdido familiares, se ha generado culpas, ¿no? Todo un conjunto de emociones que al final se traduce en esta emoción negativa que es una carga para toda la humanidad, que es la depresión. Justamente, Miguel, es interesante cómo has planteado ello, porque hablamos de tristeza quizás frente a algunos eventos o situaciones de la vida, pero depresión es un tema de salud mental que requiere justamente una atención profesional, que no se soluciona diciéndole, siéntate bien, sonríele a la vida, tú no te preocupes, algún día se solucionará todo esto, no hay mal que dure 100 años, y estas frases que en realidad hacen que quizás una persona se ahogue un poco más en esta situación en la que se encuentra. Por favor, ¿cuáles son las señales para yo saber que estoy deprimido y no es que estoy triste o que estoy afrontando una situación difícil que obviamente genera emociones negativas? Bien, como tú lo has dicho, ¿no? Un tema que habrá que empezar a trabajar es el tema de este estigma al problema de la salud mental, ¿sí? Hay una suerte de estigma, una suerte de vergüenza, ¿sí? Pero no se ve como un problema de salud. Esta es la cuarta ola, ojo. La cuarta ola va a ser un problema de salud mental, porque se viene. Cuando empecemos a regresar a la realidad, se va a venir un gran problema que es la salud mental, ¿no? Es decir, ya después de salir de esta situación crítica, se va a venir, ¿no? Los niños, no sabemos los niños, los adolescentes, cómo van a reaccionar emocionalmente, cómo se van a cuidar, este miedo, esta incertidumbre de contagiarse y entrar en crisis. Entonces, la depresión, bueno, sí, tú lo has dicho, ¿no? Hay que entender que las emociones son normales, ¿ya? Uno se puede sentir triste, es normal. Uno puede tener miedo, es normal, ¿no? Uno puede tener cólera, es normal. O sea, las emociones básicas son normales. O sea, eso no lo vamos a poder, digamos, extinguir. Todos se expresamos, ¿no? Pero cuando esta emoción se intensifica y tiene más duración, se vuelve crónico, ya ahí hay que preocuparnos. O sea, esta tristeza que más de 2 semanas esté permanentemente, la intensidad se manifiesta, hay llanto incontrolable, constantemente hay ganas de llorar, se va el apetito, empezamos a aislarnos, hay digamos una suerte de apatía, una suerte de anedonia, de desgano. Entonces ya estaríamos hablando de... Y también el tema es del pensamiento, ¿no? O sea, uno ve el futuro negativo, uno ve las relaciones negativas y uno se ve a sí mismo también de manera negativa, no se valora, hay un tema de autoestima caída, una desvalorización. Entonces ya con esos signos ya estaríamos hablando de una depresión. Puede ser leve, puede ser moderada y grave, ¿no? Entonces,
hay que buscar ayuda, ¿no? O sea, si ya tenemos un problema que no lo podemos manejar, como tú lo dices, la familia muchas veces piensa que es un tema de voluntad, de ponerle ganas, de fuerza, y peor, ¿no? Eso, ¿qué hace? Refuerza la idea que uno no tiene la capacidad de afrontar. Entonces, uno se autopercibe negativamente como una suerte de tener una minusvalía, ¿no? Entonces, eso hace que ratifique mis pensamientos de que yo no puedo frente a esto. O sea, me siento inútil, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, refuerza, ¿no? Esta suerte de seguir pensando negativamente sobre mí mismo, sobre mi función, con mi relación con los demás, y no ver el futuro, ¿no? Lo veo negro, o sea, no veo que no puedo llegar a mis metas. Entonces, en ese sentido, ya estarían buscando una ayuda, consejo, orientación de la parte psicológica, ¿no? Que somos los, de alguna manera, profesionales de la salud mental, ¿no? En algunos casos podría ser un poco más grave, pero ya dependerá del psicólogo, ¿no? Establecer cuál es el plan de tratamiento, de acuerdo a la evaluación que se requiere, ¿no? Para cerrar justamente este tema de depresión en sí, que el público debe entender también de que hay casos en los que se requiere medicación. Es cierto, en que tiene que acompañarse este tratamiento, que no es un tema sencillo y que podemos pasar por agua tibia. Eso tenemos que tenerlo clarísimo, y que hay lugares a los que podemos acudir también de manera gratuita, que son los centros de salud comunitarios que hay en diferentes sectores del país, y que se puede acudir de manera gratuita, porque, a ver, también, Miguel, comprenderás que para muchas familias, si ir al dentista es solamente cuando te duele el diente y nada más, pero por prevenir no se va. La salud mental es algo por lo que quizás al final de todo vas a pagar, o quizás nunca vas a pagar. Y hay atención gratuita, Miguel. Sí, como tú lo señalabas, están los centros de salud mental comunitarios, los hospitales de salud, ¿no? Hay líneas de ayuda que podríamos recurrir para poder intervenir tempranamente, ¿no? Tenemos una suerte de intervenir cuando el problema ya está grave, ¿no? Entonces, eso es porque no percibimos como problema la depresión, ¿sí? Es decir, nosotros, esta suerte de estigma nos lleva a ocultar, a tratar de sobrellevar, porque el relacionarlo, ¿no? O sea, tengo un problema de salud mental, ¿no? Tengo un problema de salud mental, entonces ya estoy mal, o sea, estoy grave, o sea, esto significa que ya voy a ser, digamos, señalado, acusado, o de repente visto negativamente, ¿no? Entonces, es un problema de salud, por eso se llama salud física y salud mental. Entonces, nosotros no digamos, es un tema de voluntad, o sea, cualquiera por X problemas, situaciones críticas, como la pandemia, ¿no? O sea, hemos perdido intempestivamente a los familiares, nadie sabía, o sea, estamos hablando del estrés postraumático, estamos hablando del duelo no resuelto adecuadamente, los miedos, ¿no? Porque en la primera ola las personas se morían, hemos llegado a 500, a 1000 por día de muertes. Entonces, todo eso genera altos niveles de estrés, angustia, ¿sí? Pánico y por tanto también miedo y tristeza de lo que podría pasar, ¿no? Totalmente. El hecho de abandonar familias, si tengo una carga familiar, cómo gestionar, todo eso desgasta y al final empiezan a salir las emociones negativas. Y una de las emociones negativas más prevalentes es la depresión. El otro le sigue la ansiedad, el otro el estrés, después la frustración, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Conlleva a, primero, ¿no? Digamos, asumir que uno puede. Hasta los psicólogos y los profesionales podemos deprimirnos. O sea, somos seres humanos. Y como seres humanos podemos tener problemas de salud y problemas, bueno, digamos, salud mental, ese es el término que se usa. Claro. Pero podría ser problemas psicológicos, son problemas psicológicos, son problemas de salud, así como por comer inadecuadamente, uno tiene una úlcera, por de repente también comportarse, no hacer las cosas bien, uno puede tener frustración, de repente una pérdida, todo, uno se puede deprimir. Correcto. Entonces, asumamos, y yo felicito a la radio que genera este espacio para concientizar, sensibilizar a la población que todos podemos tener un problema de salud mental, un problema psicológico, un problema emocional. No estamos inmunes, no hay vacuna contra los problemas psicológicos. Y en cualquier etapa de nuestra vida, los niños, los adolescentes,
los adultos y los de tercera edad, tenemos el riesgo en cualquier momento de nuestra vida padecer de algún problema emocional y psicológico. Entonces, en ese sentido, y ya creo que debemos empezar a asumir, ¿no?, que los problemas y el Estado también debe conllevar a eso, ¿no? Invertir más en trabajar espacios, ¿no?, y de atención, ¿no?, temprana en los espacios de salud mental, ¿no? La salud mental ha sido postergada, pero la carga siempre vamos pagando, ¿no? O sea, problema, la depresión, uno ya no trabaja igual, trabaja lo suficiente, hace lo que te piden. ¿Por qué? Porque la energía se va, o sea, uno se desgasta. Entonces, al final, uno se enferma también, porque ahí ya viene uno somatiza estos problemas y puede tener, digamos, alergias, puede tener úlceras y va empeorando la situación del problema, que al final uno llega a solicitar cuando ya probablemente la depresión puede ser grave o las otras emociones pueden estar avanzadas, ¿no? De acuerdo, Miguel, con todo lo que estás diciendo. Ahora, yo sé que es un tema bastante extenso, nos podríamos tomar bastantes horas para hablar sobre ello, para que nos des una serie de recomendaciones. Ahora, hay varios grupos en las redes sociales, diversos grupos incluso afuera, que también tocan mucho el tema de la ansiedad, que es un tema bastante cercano a la depresión o temas similares. En este caso también hay ansiedad en todos lados. No, las personas no tienen un cartel aquí que dice tengo ansiedad o que dice tengo depresión, y es algo bastante delicado. En este caso, ¿cuál sería la diferencia entre la ansiedad y la depresión? Quizás la ansiedad está en un menor rango, hay un hilito delgado que ya me depara y que ya puedo llegar a ser una persona depresiva. ¿Cómo puedo manejarlo? Bueno, la ansiedad tiene que ver con cuando la persona dice estoy nervioso, ¿sí? Entonces puede haber hay un foco de atención que genera ese miedo, ¿no? Puede ser miedo por ejemplo, ahorita hay miedo al COVID, ¿no? Miedo a la incertidumbre, ¿sí? Pero ese miedo también puede llevar, porque son dos primos hermanos, vamos a decir, a la depresión, ¿no? La presencia, o sea, una ansiedad no manejada, ¿no? Una ansiedad hacia la evaluación, ¿no? Ahora que hay clases, por ejemplo, personas tienen miedo a aprender la cámara, ¿no? Porque tienen miedo a la exposición, ¿no? O sea, a la exposición, a la evaluación en vivo, o de repente tienen miedo a cómo uno llega a su vida, ¿no? Entonces, miedo a enfermar, todo un conjunto de miedos que se traducen. El foco importante es el miedo, ¿no? La emoción que está relacionada con la ansiedad es el miedo. En cambio, en la depresión es la tristeza, ¿sí? Entonces, uno puede hacer sus cosas, pero con miedo, con ansiedad, puede haber sudoración, puede comerse las uñas, puede generar estrés, sudoración. Eso estaría indicando, un trastorno de ansiedad. Entonces, hay diversos trastornos de ansiedad, ¿no? Ansiedad social, ansiedad específica a algún objeto, ansiedad generalizada, ¿no? O sea, ese constante miedo de que algo va a pasar, todos los días te levantas con miedo, que va a haber temblor, un terremoto, o que me voy a enfermar, ya exagero las cosas de miedo al contagio, entonces ya ahí estaríamos hablando. Tus pensamientos van a 1000 por hora. Miguel, ¿una persona ansiosa se puede convertir en una persona depresiva? Sí, puede desarrollar depresión. Sí, ¿Por qué? Porque como no tiene la capacidad de manejar, ¿no? Está, constantemente quiere enfrentar, quiere manejar su ansiedad y como esto ya desborda su manejo, entonces igual empieza a verse como incapaz, empieza a ver que no va a poder enfrentar las situaciones, por ejemplo, ir a comprar, le da miedo contagiarse, ya se va aislando, y entonces se autoevalúa como que es incapaz, no se puede relacionar, empieza a perder redes sociales, y igual empieza a ver negativamente el futuro, entonces ya entra la depresión. Pueden coexistir, ojo, puede haber depresión y ansiedad. Y casi en la mayoría de los casos que atendemos, si hay depresión, es probable, ¿no? Más o menos más del 50% de las personas que estén desarrollando algún tipo de trastorno de ansiedad. Muy bien, siempre cuando... Estamos hablando de trastorno, ¿no? Una cosa es tener miedo, que es normal, pero cuando esto ya
ya es crónico, o sea, más de 2 semanas, 3 semanas, se está manifestando, digamos, es más intenso, es desproporcional al estímulo, entonces ahí estaríamos hablando ya que pasó los límites de lo disfuncional, o sea, la ansiedad funcional es normal, desaparece, lo manejamos y enfrentamos porque hay ansiedad activante también, pero cuando esto ya, ya no lo podemos manejar, constantemente está presentando, es desproporcional a la situación que podía tener miedo, entonces ahí estaríamos hablando de una ansiedad disfuncional o que clínicamente lo llamamos trastorno de ansiedad, ¿no? Miguel, permíteme que vamos a abrir las líneas telefónicas para que el público se comunique con nosotros y nos haga sus consultas sobre lo que estamos conversando, la salud mental, en estos tiempos en los que aparentemente tenemos que ser radiantes y felices y no necesariamente debemos estar en esta situación si afrontamos un momento delicado. Hay que aprender a reconocer nuestros sentimientos, nuestras emociones y no forzarlas, sino comprenderlas, abrazarlas. Por eso vamos a abrir las líneas telefónicas al 251-9422, 467-4499, para que usted se comunique con nosotros. Nos encontramos en la línea telefónica con Miguel Vallejo Flores, psicoterapeuta, investigador y docente universitario. El manejo emocional en estos días es importantísimo, en las que, digamos, tenemos varias actividades que hacer y queremos que el año termine bien para iniciar bien, y hay una serie de cábalas. Así como decimos en la nutrición, ¿cuáles son los tips básicos para mantener una vida equilibrada en la alimentación? Como por ejemplo podría ser el consumir siempre aguas, el tener las verduras presentes en la alimentación. ¿Cuál sería su tip para poder justamente tener una salud mental equilibrada y avanzar con tranquilidad si es que no tenemos estas enfermedades o estas situaciones de enfermedad de salud mental? Lo recomendable es continuar con nuestra vida, aceptar, como tú decías, aceptar que uno puede tener miedo, aceptar que sí, ¿no? Me está desbordando esta emoción, ¿okay? Y no tener vergüenza, ¿no? Comunicar a algún familiar. Si yo comunico a un familiar, ya estoy buscando un apoyo, ¿sí? Un soporte. No tener vergüenza ni verse diferente, ¿no? Somos humanos, como le decía, y podemos tener problemas emocionales, ¿no? Entonces, eso, ya hay un familiar que comunica, que puede estar conmigo. Los familiares no hay que cuestionar, ¿no? Hay que dejarle su espacio, gradualmente que empiece a hacer sus actividades, porque una de las cosas es aislarnos. O sea, no dejemos de hacer cosas, ¿no? Evitemos, hagamos cualquier actividad gradualmente, a eso lo llamamos una activación conductual, es decir, empezar a hacer poco a poco las cosas, ¿no? Porque el hecho de evitar hacer, ¿sí? Es lo más fácil, porque cualquier actividad para alguien que tiene una depresión es el doble que las personas que no lo tienen. Entonces, es una sobrecarga, ¿no? Para esta persona. Pero lo que pasa es que como es más difícil para la persona que tiene la depresión, entonces lo que hace es evitarlo. Y al evitarlo se alivia. Pero después, cuando se alivia, dice, ya ves, hasta esa pequeña cosa no lo puedo hacer, por tanto no valgo. Y se empieza a autovalorar, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso. Entonces, poco a poco. Y además a la familia hay que decir, ok, para una persona que tiene depresión, cualquier actividad pequeña es demandante, ¿no? Pero eso no puedes hacer, ¿no? Es tan pequeño, o sea, y a veces como no responde a esta crítica, ¿no? Entonces ya los familiares a veces se cansan, ¿no? De estar diciendo, pero fuerza, ven acá a almorzar con nosotros, y la persona que tiene depresión no responde a eso. Y ya la familia, ¿qué hace? Ya no le habla, porque como no responde, no hay eco. Entonces, y el que tiene depresión dice, ya ves, ahora ni siquiera me hablan. Entonces, peor, o sea, ya no valgo nada para ellos. ¿Sí? Ni siquiera se dirigen, ¿no? Entonces, por ese lado, la familia hay que tener apoyo, paciencia, porque alguna persona a veces es paradójico, ¿no? Le estábamos tratando de ayudar y no se deja ayudar. Exacto. Entonces, eso desgasta también a la familia, y la frustración y la intolerancia a veces hace que dice, pues ya lo miraré nada más, ¿no? Y que salga por sí solo. Entonces, tengamos toda esa paciencia para estar ahí acompañándole gradualmente, y saber que la misma situación para una persona depresiva es el doble que para los que todavía estamos funcionales. Totalmente, Miguel, la familia.
conversar y todas esas cosas es importante. Ya si es que eso no puede ayudar, entonces sería bueno solicitar, ¿no?, una orientación, no necesariamente con el paciente, el usuario, sino puede usted como familiar pedir apoyo y tener la orientación de cómo apoyar a su familiar, ¿no?, de manera, digamos, estratégica para poder sacarle gradualmente de ese estado depresivo, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. La familia, el entorno, la gente que te quiere es fundamental en este proceso para poder avanzar. Tenemos una llamada en espera. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Santos Oyola. ¿Cómo está? Feliz Navidad. Por favor, su consulta al especialista. Le escuchamos. De igual manera, señorita. La escuchamos. Yo quiero preguntarle al doctor que yo tuve el COVID, ¿no? El año pasado. Y me han quedado secuelas así, como una ansiedad en el pecho, bien feo, que en veces no puedo ni dormir, me da un miedo. Todo el cuerpo así se me pone bien frío, un miedo encima que no me deja en veces pero ni hacer nada, quiero estar ahí arropada en la cama con alguien así acompañada. Correcto. Gracias, Yola. Gracias, Miguel. Por favor, en estos pocos minutitos que nos quedan, 2 minutitos, podemos contestarle la pregunta. Sí, definitivamente es comprensible, ¿no?, después de haber pasado de este tema del COVID, ¿no? Aparte de las secuelas físicas, las secuelas psicológicas, ¿no? Es decir, haber estado al punto con esa idea, si me voy a salvar o no voy a salvar, qué va a pasar conmigo, definitivamente genera, ¿no?, una suerte de, a esto llamamos condicionamiento, una suerte de asociación, ¿no? Entonces, de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, va a estar permanente este miedo, a eso llamamos como un estrés postraumático, ¿no? Así como un trauma, ¿no?, haber vivido este momento y salir de eso. Entonces no se va a desaparecer, ¿no?, fácilmente. Va a estar siempre la idea de si otra vez me contagio y si ahora sí no la hago y hay muchas personas y hay otra variante y todo eso empieza, ¿no?, a generar ideas negativas y de vulnerabilidad, ¿no? Entonces también es el otro tema, hay que evitar la infopandemia. Es decir, no estar escarbando, mirando noticias negativas. ¿Por qué? Porque eso no ayuda, ¿no? Entonces, porque a veces de ahí la obsesión, ¿no? Entramos a lo que es la cibercondría, es decir, empezar a buscar en Internet la salida, y en Internet sabemos que hay información de todo, ¿no? Entonces no hay opinión basada en evidencias y por tanto lamentablemente eso conlleva. Entonces, si bien es cierto el miedo, a veces cuando uno duerme pasa el miedo porque ya deja de pensar, ¿no? Se bloquea el pensamiento, pero no es la mejor manera, ¿no? Entonces, poco a poco, ¿no? Tampoco se va a desaparecer de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, hacer actividades, desconectarse, esta suerte de hacer actividades va a hacer que no esté pensando, poner tareas pequeñas, salir a pasear, a dar vueltas, ¿no? Cada 10 minutos, después de 1 hora, 2 horas de hacer alguna actividad, desconectarme 10 minutos, es decir, ponerme en contacto conmigo mismo, porque estamos constantemente trabajando, ¿no? A veces estamos en piloto automático, decimos. Entonces, de esa manera vamos relajándonos, ¿no? Entonces, definitivamente, el oyente está pasando por una situación que podemos llamar estrés postraumático, que podría recibir orientación, ¿no?, de algún colega para acompañarle en ese proceso para que gradualmente empiece a superar esos miedos y empiece a manejar sus pensamientos de angustia y miedo hacia el futuro, a la incertidumbre, que hace que se incremente este miedo y posiblemente también esté acompañado de una tristeza casi permanente, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Miguel. ¿Dónde podemos ubicarlo, seguir en contacto con usted, por favor? Ok, gracias. Puede ubicarme en Facebook, igual me pueden ubicar como Miguel Vallejos Flores, ¿no? También en Instagram pueden escribir mi nombre, me pueden contactar por ahí. Y el teléfono que puedan llamarme para poder o mandarme un mensaje por WhatsApp, a veces estoy en consulta, ¿no?, para podernos entrar en contacto y poder atenderlos, es el 9900
55645, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos apoyarla, ¿no? Y orientándola, y también con un equipo de psicólogos que trabajamos en el tema de los problemas psicológicos, puede ser atendido y derivado, ¿no? Muy bien, muchas gracias Miguel por la información que nos ha brindado esta tarde. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.